cosas están mejor. Estoy acá, acá. ¿Se ve la pizarra ahí? Sí, creo que sí. ¿Actualizó? ¿Cómo? No, la pizarra, digo, si la actualizó, la cambió, que no estaba muy conforme con la... Estoy utilizando una nota de Windows 10 porque funciona mejor que la otra porquería que me cambiaron ahí las cosas. Esta es más compleja, un poco más despelotada, ¿no es cierto? Pero pizarra al fin, ¿no es cierto? Sí, no sé por qué me enferma cada vez que me cambian los comandos. ¿Viste? Vos te acostumbras en el mundo a andar de una manera y de golpe te cambian. Desgraciados. Bueno, listo, ya está. Escúchenme, muchachos, continúo con el tema. Hago una especie de resumen, ¿no es cierto? Hasta ahora nosotros lo que habíamos estado viendo hasta ahora era definir una problemática de un cálculo integral en términos de un campo vectorial, vamos a llamarlo de nuevo F, que aplica de un conjunto A que está incluido en R a la 2, que era el ejemplo que yo había tomado, a un conjunto B que está incluido o igual a R a la 2. ¿Está bien? Ese era nuestro campo vectorial, ¿no es cierto? Que habíamos tomado como ejemplo. Y que de alguna manera nosotros describimos a ese campo vectorial como un campo de vectores que tiene dos componentes, F1, F2, o como por ahí aparece en algún libro, M de XY, N de XY, en el Larson creo que utiliza la simbología MN, o como por ahí en el Raufete aparece, que lo toma como P de XY, Q de XY. Estoy escribiendo todas las letras que aparecen para que no se sientan extrañados por ahí cuando leen la información en los textos, ¿no es cierto? Hasta ahí me siguen, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, nosotros dentro de este campo, perdón, nosotros dentro del dominio del campo de vectores, tenemos definida una curva C. La curva C obviamente es la que dijimos que está formada por todos los pares ordenados X e Y que obviamente pertenecen al dominio del campo, ¿no es cierto? Pertenecen al dominio del campo, con la condición de que X en líneas generales se parametriza en términos de un parámetro T y se la pone en función de una variable que la llamamos T, como por una razón de costumbre, ¿no es cierto? Nada más, e indicamos que la variable T varía desde un cierto número T sub 0 hasta un cierto número T sub 1, con lo cual nosotros tenemos descripta a la curva con un sentido de circulación dado, ¿no es cierto? Que es el que de alguna manera dibujamos nosotros en una representación del tipo cartesiano, ¿no es cierto? Que es la que estoy intentando más o menos ahí hacer. Y allí entonces tengo el eje Y, el eje X, y la curva C es una curva que está empezando en algún lugar y terminando en algún lugar, y es obvio de que ese empiece y ese termine, por decirlo de alguna manera, se pone de manifiesto en términos de que estamos recorriendo el intervalo de la variable t, que va desde un cierto, como dijimos nosotros, un cierto t sub 0 hasta un cierto t sub 1 de la variable t. Eso se entiende, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien, entonces, es obvio de que acá nosotros tenemos el par ordenado X en T sub 0 y en T sub 0 como arranque, y es obvio de que estoy indicando que acá tengo el par ordenado X en T sub 1 y en T sub 1. Eso debe quedar claro, ¿no es cierto? Y la curva está siendo recorrida en un determinado sentido que le estamos asignando nosotros acá con la flecha, porque el sentido de circulación de la curva es importante. Entonces, el concepto básicamente dice, bueno, perdón, me estoy olvidando de representar gráficamente a nuestro campo. Nuestro campo está representado en un espacio que es R a la 2, pero en particular el campo a mí me interesa en términos de lo que es sobre la curva.
O sea que sobre la curva, esta sería la indicación formal gráfica de el campo en un valor dado, en un par dado xy, ¿no es cierto? Que se corresponde obviamente con un valor dado de t. O sea que ahí tengo yo la representación gráfica formal del campo. El campo, debe quedar claro, vive en todo un ambiente del plano xy, que yo lo simbolizo como el conjunto A, que es el que estoy indicando como lugar en donde se define, o sea, su dominio, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Y obviamente al conjunto A y al conjunto B los dibujo superpuestos, porque los dos están inmersos en R a la 2. ¿Está bien? O sea que el par xy que yo considero acá para poder calcular el campo, este par xy genérico que yo estoy tomando acá, es perteneciente al conjunto A, y el campo, que está obviamente constituido por el par ordenado F1, F2, o MN, o PQ, como quieran llamarlo, es el que estoy representando acá con la flechita celeste que acabo de marcar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí eso o no? Profe, sí, sería representación del campo del dominio o del dominio, ¿no es cierto? Claro, pasa que acá yo tengo mezcladas las dos situaciones porque el campo va de R a la 2 a R a la 2. ¿Te das cuenta? Claro, sí, eso es lo que me estaba confundiendo un poquito. Claro, claro, uno tiende a confundirse, pero en realidad estamos hablando virtualmente del espacio geométrico, es exactamente el mismo, solamente que en el espacio geométrico yo identifico el par ordenado xy, y sobre el par ordenado xy el valor que toma el campo, porque te estás dando cuenta de que f sub 1 depende de la variable x y de la variable y obviamente f sub 2 depende de la variable x y de la variable y. Por lo tanto, cada vez que tomo un par ordenado xy, calculo yo un par ordenado f1, f2. ¿Se entiende? O calculo un par ordenado PQ, o calculo un par ordenado MN, no sé cuál es el nombre que más te guste, pero en Claro. definitiva es un par ordenado que define a la flecha F celeste. ¿Sí? Ok. ¿Se entiende? O sea, fíjense que la flecha celeste tendrá una componente horizontal y una componente vertical. Queda un poco encimadita ahí, ¿no es cierto? Pero fíjate que la componente horizontal es la que yo marcaría acá como F sub 1, y la componente vertical es la que acabo de marcar como F sub 2. Y la composición por la regla del paralelogramo me describe a mí formalmente la flecha F. ¿Está bien? Y fíjate que el par XY está indicado o marcado por una formal situación de una flecha que la estoy marcando acá en rojo, formalmente, y esta flecha en rojo es la que estoy marcando acá como la R de T. ¿Sí? Entonces, mi R de T, concretamente acá, no es otra cosa que una X de T, primer componente, una Y de T, segunda componente, ¿no es cierto? Y la R de T, en otras palabras, me describe cada uno de los pares ordenados de la curva, a la cual yo la bauticé con el nombre, obviamente, C. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está? Hasta ahí vamos. Bien. Ahora bien, cuando nosotros calculamos R' de T, que obviamente se describe en términos de X' de T e Y' de T, R' de T me describe una nueva función vectorial. ¿Está bien? Que tiene dos componentes. Y si a R' de T la divido por la norma de R' de T, ¿sí? Para cada valor de T, esto me define a mí algo que yo normalmente lo llamo vector tangente a la curva unitario. ¿Está bien? Ese vector tangente a la curva unitario es el que estaría yo marcando acá con mi flechita verde, que tiene la propiedad de ser tangente a la curva y al mismo tiempo de norma unitario para cada valor de T, o sea, para cada valor de X y de Y que corresponden a la curva. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. Bien, entonces, el producto escalar del campo por el vector tangente unitario, que en mi estructura de nomenclatura acá queda escrito como
qué sé yo, lo voy a llamar acá. Voy a empezar a mezclar la nomenclatura para que se den cuenta de que estoy hablando siempre de lo mismo. Fíjense, mi campo es PQ, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente tengo una componente que acá va a ser X' y prima dividido un escalar que es, bueno, X' cuadrado más Y' cuadrado raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y esto que está acá, ese producto escalar, fíjense que es P. Obviamente, P calculado en cada punto de la curva, P que depende de un cierto X de T y de T, multiplicado por X' de T, más Q, que es de un X de T y de T. Porque fíjense que yo estoy trabajando sobre la curva, o sea que necesito estar tomando datos de la curva, por el Y' de T, y obviamente todo esto está dividido por el factor escalar, que es X' cuadrado de T, más Y' de T cuadrado, raíz cuadrada. ¿Quedó claro eso o no? El numerador es X', Y', ¿no es cierto? No Sí, es por. señor. No, esto es coma, este es primer componente, segunda componente. Ok, sí. Yo prefiero escribirlo de esta manera porque yo podría haber escrito, por ejemplo, que F es algo de la forma P versor I más Q versor J. ¿Está bien? Y podría haber escrito que mi vector tangente unitario es igual a X' versor I más Y' versor J dividido X' cuadrado más Y' cuadrado raíz cuadrada. Y cuando hago el producto escalar, me queda la sumatoria del producto de las componentes de igual nombre. Entonces me va a quedar P por esto y Q por esto sumado, que es lo que tengo escrito acá en esa formulación, ¿no es cierto? Está bien, ahí queda bien claro. Entonces, utilizar la letra I y la letra J lo único que hace es aumentar el despelote de mi nomenclatura, nada más. Por eso prescindo de esa escritura y lo escribo como pares ordenados, recordando de que entiendo lo que significa el producto escalar. Y este punto que está acá debe quedar claro que se lo interpreta como producto escalar, ¿no es cierto? ¿Está bien? Que es el famoso producto punto que nosotros habíamos visto en la geometría analítica. Hasta ahí Sí, está. sí, ahí se Bueno, entiende. entonces noten ustedes que esto da como resultado un campo escalar. Obviamente es un despelote como está escrito, pero es un campo escalar, porque está para cada valor de t, o sea, para cada punto de la curva, tengo un indicador numérico. ¿Está bien? Cada punto de la curva tiene asignado un producto escalar y obviamente tengo un indicador numérico y por lo tanto se fabrica un campo escalar sobre cada uno de los puntos de la curva. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe, sí. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, ahora viene el concepto. El concepto es, el nuevo concepto que ya estuvimos hablando, es circulación del campo F sobre C. O, como por ahí también puede aparecer, integral curvilínea de F sobre C. ¿Está bien? Son dos palabras, son dos oraciones que describen exactamente el mismo concepto. Y ese concepto es el siguiente. Es la integración sobre C del producto escalar del campo por el vector tangente unitario sobre cada elemento de la curva. Pero fíjense que esto que está acá es un campo escalar. ¿Se entendió? Que era lo que describimos hace un rato acá. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es calcular la integral de un campo escalar sobre una curva. ¿Sí? Eso es lo que se llama circulación del campo F sobre la curva C. Y simbólicamente lo indico de esta manera. ¿Hasta ahí queda claro el concepto o no? Por lo menos a modo de simbología, ¿no? Se van marañando un poco, pero sí. Pero se entiende, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, fíjense que si nosotros
le buscamos una pequeña vuelta, llamémosle así, una pequeña vuelta de vincular la curva C con la variable T. O sea, ¿qué es lo que estoy por hacer yo acá? Hacer una vinculación con T, que es mi variable que describe cada uno de los puntos de la curva, porque acuérdense que terminé yo por describir la situación de esa manera. Yo a la variable T me permite a mí describir cada uno de los puntos de la curva, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros para el cálculo integral decimos que tenemos que hacer una partición de la curva, la dibujo por acá arriba nomás, tenemos que hacer una partición de la curva en un número determinado de partes. Fíjense que cuando nosotros hacemos una partición de la curva, pasamos de un punto que está acá a un punto que está acá. ¿Se entendió o no? Ahora bien, este punto de la curva está referido a un determinado valor de la variable t. Y este punto de la curva obviamente está referido a otro valor de la variable t. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una partición de la curva, lo que estamos haciendo es, en definitiva, partir a el intervalo t en muchos pedacitos, ¿o no? Sí, profe. ¿Se entiende, no es cierto? En otras palabras, si yo digo que si parto al intervalo t en un montón de pedacitos, es lo mismo que decir que partía la curva en un montón de pedacitos. Entonces, ¿qué dice el concepto de la integral? El concepto de la integral es extremadamente claro. ¿Por qué? Porque vuelvo nuevamente a dibujar mi eje t, acá, para que vean cómo viene la mano. ¿Está bien? Este es mi eje t. Acá tengo mi variable t que describe cada punto de la curva. Acá tengo mi t sub 0 y por acá tendré mi t sub 1. En realidad no me interesa, pero fíjense, estoy en una parte dada de la partición de t. ¿Está bien? Esta parte dada hace referencia a una parte dada de la curva, que la dibujo por acá arriba. ¿Está bien? Que empezó por acá y terminó por acá. ¿Qué estoy diciendo yo? Que este número t que está acá, este número t acá, me da vida a este par ordenado xy. Y este número t que está acá me da vida a este par ordenado que está acá. ¿Se entendió lo que dije o no? Ahí va. Partir a la curva en un número dado de partes involucra partir al intervalo t0, t1 en un número dado de partes, porque cada número t me define a mí un punto de la curva. ¿Hasta ahí está o no? Correcto. ¿Se entiende? Se entiende, sí. Correcto. O sea, hablando en una criollesca situación, digamos que un número dado, un valor dado de t, me describe en términos formales a este pequeño vector que está acá, que es el r de t. ¿Sí? Este número t que está acá. Obviamente yo paso a un cierto delta de t más adelante, y al tener un cierto delta de t, voy a tener otro vector r de t que vendrá desde el origen hasta acá, dándome vida a ese otro punto de la curva que se corresponde a un r de t más delta de t. ¿No es cierto? Sí. O sea que, en otras palabras, lo que estoy diciendo yo acá es que el pedazo de curva, que lo voy a marcar con verdecito acá superpuesto, este pedazo de curva que está acá, tiene una longitud que es delta de L. ¿Sí? Y esa longitud delta de L se puede poner en correlación con la longitud delta de T, que es un pedacito de segmentito. ¿Está bien? Sí, se entiende. Bien, y eso era lo que nosotros habíamos deducido en su tiempo, en términos de que decíamos que delta de L es aproximadamente igual a la derivada de x' en un cierto t que está por acá adentro. ¿Sí? No sé dónde está ese t, pero está adentro, en algún lugar. Puede ser este, cualquiera de los que está acá, o puede ser este, no sé. Por eso es un problema del teorema del valor medio. Más y' en un cierto t, elevado al cuadrado, raíz cuadrada
multiplicado por delta de t. En otras palabras, lo que estoy diciendo acá en forma, vamos a decir así, general, es que el segmento delta de L, que es un pedazo de curva, se puede medir aproximadamente como la longitud de este pequeño segmento que yo acabo de marcar acá, que empalma los puntos de la curva. ¿Está bien? Y este delta de L, digo que es aproximadamente igual a esto que está acá. ¿Está bien? A este pedazo de segmento que está acá. ¿Se entendió o no se entendió? Este pedazo de segmento que está acá se aproxima a este pedazo de segmento que está acá. ¿Cómo se mejora la aproximación? Haciendo una partición más de mayor cantidad de partes, ¿sí? Y hacer una partición de mayor cantidad de partes, ¿qué significa? Tomar un delta de t cada vez más pequeño. Es bastante intuitivo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hagamos el número de partes tender a infinito, este punto de la curva se arrima a este punto de la curva, por decirlo de alguna manera. Quedan muy poquitos separados, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, la integral curvilínea se va a describir formalmente como la integral, obviamente ya referida a los valores de t entre un cierto t sub 0 y un cierto t sub 1. ¿De quién? Del producto escalar. Pero ese producto escalar, miren, lo vuelvo a copiar de acá arriba, que es igual, y voy a escribir acá, P por X' más Q por Y', ¿sí? Dividido la raíz cuadrada de X' cuadrado más Y' cuadrado. Ese es el producto escalar. ¿Está bien? Multiplicado por el factor que le corresponde del delta de L. Y ese factor que le corresponde, ojo, esto ya es una multiplicación, no es un producto escalar, es una multiplicación entre dos entidades reales, ¿no es cierto? De números reales, de funciones reales. Entonces acá me queda X' cuadrado más Y' cuadrado, raíz cuadrada, multiplicado por el diferencial de t. ¿Se entiende? Eso hizo de que yo pueda cancelar denominador y numerador, porque tienen el mismo factor escalar, y esto que está acá se termina por reescribir, si les gusta de esa manera, como la integración entre se lo escribo a la manera de análisis 1, entre t sub 0 y t sub 1, si lo quieren escribir de esta manera. ¿De quién? De p por x' más q por y' multiplicado por diferencial t. Y esto, si le gusta a ustedes, lo puedo escribir como t sub 0, t sub 1, de p por x' diferencial t más q y' diferencial t. ¿Y esto qué diablo es? Esto no es diferencial x, y esto que está acá no es diferencial y. Entonces esto que está acá, si lo miro en una descriptiva forma analítica, no es otra cosa que un tema que se escribe de la integración entre t sub 0 y t sub 1 de p diferencial x más q diferencial y. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Se entendió eso o no? Profe, hay a ver, ¿Dónde? o sea, el P está en función de T, ¿no es cierto? Claro, a ver, vuelvo nuevamente al tema. P es la componente 1 del campo escalar, que depende de X y de Y, pero X y de Y no dependen de T, ¿acaso? Es una función de función. O sea que, por lo tanto, como vos bien lo decís, P va a depender de T, por supuesto. Y Q, que es la segunda componente, o MN, o F1, F2, la letra que Sí, quieras sí, utilizar, sí. dependen de X y de Y. Pero ¿yo dónde estoy? Yo estoy trabajando sobre la curva. ¿Y la curva cómo está definida? Unívocamente por cada valor de T. Por lo tanto, Sí. obviamente se transforman en funciones de la variable T. Eso es cierto. Ok, y entonces, a ver, si puedo bajar un poquito para ver el tema del cambio de la variable. En realidad no hice ni un cambio de la variable, porque acá en definitiva, fíjense que me queda X' por diferencial de T, y prima por diferencial de t, y eso no es otra cosa que diferencial de x y diferencial de y. Si nosotros estamos diciendo de que x es función de la variable t, diferencial x, ¿a qué es igual?
a x' de t por diferencial t, ¿o no? Sí, ahí está. En Claro, realidad no hice perfecto. ningún cambio, No, simplemente no, claro. acorté la nomenclatura nada más. Está, ¿Se entiende? Ahora, Sí, ahora sí. fíjense que yo todavía puedo acortar más la simbología y obviamente acá queda I de t y lo mismo, el mismo concepto, ¿no es cierto? Diferencial de I que es I' diferencial de t, ¿no es cierto? Esto queda acá. Ahora yo puedo acortar mi nomenclatura. Fíjate que tengo escrita acá una nomenclatura. Estoy hablando de nomenclatura, ¿eh? P de x más Q de I. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto yo lo puedo escribir de esta manera. P, Q, producto escalar de x, de y. Y bautizo a esto como la entidad vectorial de L. Y esta es la entidad vectorial que había llamado yo campo F. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. O sea que esto que está acá no es otra cosa que la integración entre el T0, que es el punto de inicio de la curva, y el T1, que es el punto final de la curva, que depende de T, ¿de quién? Del campo F, producto escalar del diferencial L vectorial. Entonces, en términos de una nomenclatura, digo, esto no es otra cosa que la integral sobre C. ¿De quién? De F diferencial L. Que esta es la nomenclatura que ustedes se van a encontrar normalmente en todos los libros, y dice, la circulación del campo formalmente va a ser igual a la integral de C sobre C, ¿de quién? Del campo diferencial L, descrito de esta manera. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que nosotros habíamos terminado por escribir como la integral sobre C? ¿De quién? De F por el vector tangente unitario, así como está, de L. ¿Está bien? En otras palabras, lo que yo estoy diciendo acá es que DL, en términos vectoriales, no es otra cosa que el vector tangente unitario por el DL escalar. ¿Se entiende o no? Ahí va, y viene esa aclaración. Perfecto. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, es un chichoneo de nomenclatura, pero cuando yo soy explícito en la nomenclatura y sé de qué se trata, cuando yo me topo con una nomenclatura de esta naturaleza, yo sé que me están haciendo trabajar como la circulación de un campo de vectores sobre una curva determinada. ¿Está bien? Y la naturaleza formal del DL acá, si la quiero mirar en términos interpretativos, estaría viéndola de esta manera. Esta sería mi curva C, que empieza y termina en algún lugar. Esta, en un punto dado de la curva, esta sería la indicación geométrica del campo, y en un punto dado de la curva, esta sería la indicación geométrica del DL. ¿Se entiende? Que sería el concepto del vector tangente, porque fíjense que es esto, por esto. Sí, profe. ¿Se Perfecto. entiende? Y fíjense que esto que está acá no es otra cosa que el producto escalar. ¿Y el producto escalar qué es? El módulo del primero por el módulo del segundo por el ángulo comprendido. Y el ángulo comprendido es θ. ¿O no? Tratándolo en términos de la mecánica vectorial que ustedes conocían. Por el coseno del ángulo. ¿Yo qué dije? ¿Dije cualquier cosa? Dije. No, Bueno, por sí. el ángulo nomás, pero Ah, sí. bueno, correcto, sí, está bien, perfecto. El coseno, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué tienen acá ustedes? Que en definitiva, la circulación del campo de vectores no es otra cosa que una suma de lo que hace el campo en la dirección de la curva. Porque fíjense que DL define la dirección de la curva. ¿Se dan cuenta de este detalle? ¿Puede Es lo repetir que eso, profe? hace la circulación, es lo que hace el campo en la dirección de la curva, punto a punto sobre la curva. Y lo que hace el campo en la dirección de la curva es la proyección del campo, el coseno de θ, ¿sí? Es la proyección del campo en términos de ese Sobre el ángulo θ. tangente. Claro, exactamente, sobre la tangente. Y la tangente es este que está acá.
Entonces, cuando mi curva es un simple segmento de recta, así como está, mi curva es una simple recta, ¿no es cierto?, horizontal, y el campo es una constante, como esta, y mi curva empieza por acá, arranque, fin. ¿Se entiende? Mi curva es este, pero mi campo es constante. ¿Qué significa? Que mi campo es siempre una flecha de esta naturaleza. En cualquier lugar del mundo que yo lo vea, es así. Piensen que mi flecha es constante, ¿no es cierto? Y son todas paralelas. Pero mi campo sobre la curva, ¿qué naturaleza tiene? Tiene esta naturaleza. Porque yo estoy eligiendo un campo de esa naturaleza. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Estoy tomando un ejemplo. Dije, elegí un campo de vectores que es constante. O sea que su componente 1 y su componente 2 son constantes. Si su componente 1 y su componente 2 son constantes, yo donde lo tome al campo siempre me voy a encontrar con una flecha que, por ejemplo, se puede dibujar de esa forma. ¿Se entiende o no se entiende? Y entonces el resultado de eso sería la suma. Exacto. La integral sobre esta curva C de ese campo que es una constante va a terminar por describirse como que, como es una constante, este ángulo θ es una constante. ¿Y qué me va a dar como resultado de todo esto? La norma de F por el coseno de θ, ¿o no? O ¿Esa sea, no sería la resultante formal? va a ser constante siempre que la curva se trate de una recta constante Yo también, vamos a decir. estoy tomando un ejemplo muy particular. Y esta integración, ¿cómo va a resultar esta integración? Va a ser igual a la norma del campo por el coseno de θ, por la distancia que hay entre el arranque y el fin. Claro. ¿Y esa no era la fórmula de física? Energía. Que se pone en juego por causa del campo. Oh, se hizo la luz. Se hizo la luz. Ahora, fíjate, mirá, vuelvo a recular, entendiendo todo el concepto. Yo dije, tengo un campo F que es una constante. O sea, que tiene una componente F1, F2. ¿Qué estoy diciendo yo acá? Que F1 es igual a una constante y F2 es otra constante. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Un número real, son dos números reales, ya está, vale lo que tenga que valer, ya está. ¿Está bien? Y estoy diciendo que mi curva C no es otra cosa que una recta. ¿En qué? En el plano XY. O sea que esta recta coincide con el eje X. ¿Se entiende? Sí. Y estoy diciendo, ponele que empiezo en 0 y termino en 5. Ponele. ¿Está bien? Entonces, la pregunta que yo hago acá es, ¿cómo parametrizo cada uno de los puntos de esta recta? Y la coordenada X, que digo que depende de la variable t, ¿a qué es igual? Y es igual a X, la forma más fácil. Simplemente lo único que tengo que decir es que X es igual a t, acá, en criollo básico, ¿sí? ¿Se entiende? En criollo básico, X es igual a t, y estoy diciendo de que 0 es el menor valor de t y 5 es el mayor valor de t. Y la curva, de esa manera, está siendo descrita de esta manera. Y mi I de t, ¿cuántos diablos vale? Vale 0, ¿no es cierto? Pero, siempre. Claro, vale 0. O sea que en otras palabras yo estoy utilizando la única variable que tengo disponible es la variable X, y me olvido de la letra t y me dejo hinchar la bola con la letra t, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué tengo acá? Que mi R de t, como a ustedes les gusta, que no va a ser otra cosa que mi R de X, ¿no es cierto? Y su primer componente, ¿qué es? Es X, y su segunda X. componente es 0. Y si yo tengo que calcular R' de t, y R' de t va a ser R' de X, ¿no es cierto? ¿Y esto a qué es igual? Al 1, 0, ¿sí? Y si yo tengo que calcular el vector tangente unitario, ¿y el vector tangente unitario a qué va a ser igual? Al R' de X, dividido la norma de R' de X, ¿o no? Y acá, la norma de R' de X, ¿cuánto vale la norma de R' de X?
Ya te están dando cuenta ustedes de que es muy pelotudo el cálculo porque va a ser igual a 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz cuadrada para cada valor de x. ¿Y cuánto vale esto? Esto vale 1. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Sí, profe. Bien, entonces acá, el vector tangente unitario, ¿qué forma toma? Y toma la forma 1, 0. ¿Está bien? Dado que esto que está acá vale 1 siempre, para cualquier valor de la variable x. ¿Estamos? Hasta ahí estás. Entonces, la circulación formal, la integral sobre la curva C de f punto dl, como habíamos escrito nosotros, acá se va a describir formalmente como la integral. Mirá, me prendo sobre directamente la última formulación. Mirá, me prendo sobre esta formulación directamente. ¿Eh? Y la retrotraigo acá. Entonces, ¿acá qué voy a tener? Va a ser f1 de x más f2 de y entre 0 y 5, ¿no es cierto? Pero di, ¿cuánto vale? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ¿esto qué es igual? A la integral entre 0 y 5 de f sub 1 de x. Y f sub 1 vale f sub 1, qué sé yo. ¿Pero qué es f sub 1? F sub 1 ¿no es igual a la norma de f multiplicado por el coseno de tita? Siendo f constante. Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que esto simplemente va a ser igual a f norma por el coseno de tita, que es f sub 1, multiplicado por, ¿quién? 5. ¿No es cierto? ¿Y 5 qué? La distancia, que habíamos dicho hoy acá. 5 menos 0, digamos. ¿O no? ¿Está bien? O sea que la cantidad de energía que se pone en juego para mover un objeto de prueba, entre comillas, desde este lugar hasta este lugar, gracias a un campo de fuerzas que tiene la naturaleza de ser constante, es igual a la fuerza por el coseno de tita multiplicado por la longitud. Escúchenme, Y ahí, en el libro de física, ¿no estaba hecho este dibujito? ahora todo tiene sentido. Bueno, reitero, esto yo en la clase pasada ya lo había hecho ya, pero lo volví a hacer porque me interesa que entiendan el concepto. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Obviamente los problemas pueden ser más complejos, pero la naturaleza del pensamiento es la misma y lo único que tengo que lograr es una correcta parametrización de la curva para poder describirla en forma adecuada y obviamente en meterme en todas las formulaciones. La formulación me puede llevar a un despelote de cálculo integral, por supuesto. Pero bueno, esa ya es una cuestión que es ajena al concepto mismo, sino que es un problema de la complejidad del cálculo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Ahora bien, yo voy a enunciar algo nuevo. Voy a enunciar algo nuevo. Nosotros hasta ahora estuvimos considerando la integral sobre la curva C de f diferencial L. ¿Sí?
Eso fue lo que estuvimos trabajando. La curva C, en general, es una curva abierta y simple. ¿Está bien? Al ser abierta y simple, estoy evitando el problema de los quiebres agudos que puede llegar a tener C. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Se Sí, profe. entiende? Sí, sí. Perfecto. Pero si la curva C tuviese un quiebre agudo, mi problema sería resuelto calculando la integral entre la primera parte más la integral entre la segunda parte. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, mi problema es que tengo una integral curvilínea sobre una curva simplemente abierta, que no necesariamente tiene que ser simple, porque si deja de ser simple, puedo particionarla en tantas partes simples como me convenga. ¿Estamos? Ahora, puede ocurrir que la curva obedezca a una naturaleza cerrada, que empieza y termina en algún lugar, y la curva es circulada en un sentido, que es el sentido positivo que acabo de marcar yo acá, que es el sentido, en términos de los relojes analógicos, del sentido antihorario. Contraclock, movimiento. CCW, diría el yankee en su nomenclatura. ¿Me entendieron lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, si yo tengo una problemática de este tipo, con una naturaleza de curva cerrada simple, o sea, empieza y termina en el mismo lugar, entonces la integral ahora se describe con esta simbología. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ponele que tenemos un campo F que tiene dos componentes. Ponele una componente que le voy a tomar así, X más Y, y la otra X por Y. Ponele. ¿Está bien? Ponele. ¿Sí? Entonces, alguien diría, bueno, de acuerdo a cómo defina su curva C, ponele que la curva C que yo describa es una curva de los pares ordenados X, Y, con la condición de que, qué sé yo, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 9. Ya empezamos ya con las cagadas porque estamos hablando de una curva que es redondita y que en forma cartesiana es dificilonga, digamos, ¿no es cierto? Porque fíjense que aparecen radicaciones, ¿sí? Para poder describir cada uno de los pares ordenados en términos de X o en términos de Y. Pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si por alguna razón alguien me dice a mí que tengo que calcular la integral sobre la curva cerrada simple, primero de todo, obviamente describo a la curva, y la curva, en forma descriptiva, es otra cosa que un redondito de esta naturaleza. Y yo elijo que empieza y termina acá. Yo elijo que empiece y termine acá. Yo puedo elegir cualquier otro lugar, pero a mí se me ocurrió en este momento que empiece y termine acá la curva. ¿Está bien? Y la curva va a ser descrita en este sentido. Entonces, acá yo sé que tengo el par ordenado 3, 0, y acá yo tengo el par ordenado menos 3, 0 en valores de X, por acá tengo el par ordenado 0, 3, y por acá tengo el par ordenado 0, menos 3. ¿Sí? Porque la naturaleza de este problema me dice así, ¿no es cierto? Hasta ahí lo tengo. ¿Sí? Entonces, si alguien me dice, calcule la integral curvilínea de este campo sobre este contorno cerrado simple, esto, a la larga, me va a quedar a mí descrita como la integral de, vamos a escribirla, P diferencial X más Q diferencial Y sobre el contorno cerrado simple C, porque fíjense que la naturaleza de mi despelote que termina armando termina concluyendo en eso, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Correcto. Ahora bien, fíjense que esto que está acá es lo que yo llamé P.
acá, y esto que está acá es lo que yo llamé Q. ¿Está bien? Entonces, lo único que tengo que hacer es parametrizar adecuadamente la curva. Y una posibilidad para parametrizar adecuadamente la curva es decir que X de T es simplemente igual a X, o sea, igual a T, ponele. Y decir que Y es igual a 9 menos X al cuadrado raíz cuadrada en un sentido positivo y en un sentido negativo. Y cuando digo en el sentido positivo es porque estoy tomando a que 3 es el valor inicial de X y el valor final de X es menos 3. Y cuando lo tomo en el sentido negativo, estoy diciendo de que menos 3 es el primer valor de X y el último valor de X va a ser 3. O sea que a la curva formalmente la subdivido en dos partes, una parte positiva y una parte negativa, por decirlo así, en términos de la radicación que surge por el problema de las coordenadas curvilíneas, desde las coordenadas cartesianas, perdón. ¿Se entendió esto o no? Sí, profe. De Entonces, todas formas, una cosa... Sí, escucho. lo que escribió arriba y abajo en la inecuación es lo mismo, ¿no? De todas formas. Claro, pero le tengo que asignar un sentido. Claro, Y, está bien. y el sentido lo define esto. Bien, bien, bien. Bien, entonces, es obvio de que por la forma en que yo estoy planteando las cosas acá, a esta integral curvilínea la voy a escribir como a la integral sobre la porción superior más la integral sobre la porción inferior, vamos a decirlo de esta manera, ¿no es cierto? Se entiende. ¿Se entiende, no es cierto? O sea que en otras palabras estoy tratando con una C que la divido en una C1 y en una C2, por decirlo de alguna manera, que tiene que ser adecuadamente recorrida. Entonces, si yo miro la porción de la integración sobre C1, me encuentro con ¿qué? ¿Con qué me voy a encontrar? Con el famoso P diferencial X más Q diferencial Y. Entonces acá me enfrento para esa situación que P no va a ser otra cosa que X más Y. Y bueno, X será X. Y será, y bueno, la maldita raíz cuadrada de 9 menos X al cuadrado. Coma, primer componente, ¿no es cierto? Perdón. Disculpen, voy a borrar, vamos a escribir bien. Estoy... así. ¿Está bien? Más Q. Q es X por Y, pero Y es 9 menos X al cuadrado raíz cuadrada. Diferencial Y. ¿Estamos de acuerdo? Sobre la curva C1. Y este despiole que está empezando a tornarse ya horrendo, será algo que obviamente lo tengo que calcular en el sentido de la circulación correcta. Y el sentido de la circulación correcta es porque va de 3 hasta menos 3. ¿Sí? Por la parte superior de la curva. ¿Y qué le pasa? Dx, ¿a qué es igual? Fíjense que dx es dx. Pero di, fíjense que se transforma en una cosa horrenda. Entonces escribo x más 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada, paréntesis, escribo dx, más x por 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada, por di, y di, fíjense que es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, aplicando la fórmula de diferenciación, y acá arriba voy a escribir menos 2x, diferencial x. ¿Se dieron cuenta? Sí. Utilicé la fórmula de derivación de la maldita radicación. Es obvio de que acá puedo cancelar el 2, me queda un signo negativo, etcétera, etcétera, pero todo este despiole corresponde a la integral entre 3 y menos 3 de x más 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada, diferencial x, saco el diferencial x de mierda este que está acá y dejo escrito más 9, y fíjense que acá me va a quedar 9 menos x al cuadrado, y acá voy a escribir x al cuadrado, acá me queda un signo negativo, 9 menos x al cuadrado dividido, y bueno, me olvidé de simplificar esto que está acá, ¿no es cierto? Pero bueno, lo dejo escrito porque lo dejo escrito. Acá se puede cancelar esto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió esto? Sí. Bueno, qué sé yo cuánto sale esto, pero esto es una maniobra de cálculo. ¿Sí? Ahora, la otra parte
la integración sobre la curva C2 de P diferencial X más Q diferencial Y, obviamente se corresponde a la integración, y acá fíjense que corresponde a estar entre menos 3 y 3. ¿De quién? De X más Y. X menos 9 menos X al cuadrado, porque fíjense que Y es menos la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Más X por Y, o sea, X por, me queda un negativo, 9 menos X al cuadrado raíz cuadrada, así como está, diferencial Y. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Hasta ahí. Profe, yo me distraí un toque. ¿Por qué era el segundo término X por? Y porque la función que yo elegí acá como ejemplo era este. Yo tomé un ejemplo de mierda ahí. Ah, bien, bien, ahí está. No estoy tomando el ejemplo, simplemente estoy viendo cómo puedo encarar la solución de este ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sobre integral curvilínea, cerrada. Y elegí una parametrización en donde tengo raíces cuadradas. Esto es una desgracia, ¿no es cierto? Pero bueno, y fíjense que acá diferencial de Y se va a transformar formalmente como Y es igual a menos 9 menos X al cuadrado raíz cuadrada de Y va a ser igual a 1 sobre 2 veces 9 menos X al cuadrado raíz cuadrada, con un signo negativo, por supuesto, menos 1, por menos 2X. ¿Estamos de acuerdo? De X. Por lo tanto, acá obviamente se va a cancelar este con este, se va a cancelar el menos 1 con el menos 1, y este DI que está acá lo voy a terminar de escribir nuevamente como corresponde. Simplemente voy a terminar de escribir por X dividido 9 menos X al cuadrado raíz cuadrada. Diferencial X. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Es sí. obvio de que acá se puede cancelar esto, se puede cancelar esto. Fíjate que te queda un X al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí quedó? Sí. Bueno, tendré que ver cómo puedo terminar de calcular todo este despelote, etcétera, etcétera. Pero fíjense que si yo miro mi problemática, la integral sobre el contorno cerrado simple C del campo F diferencial L, no es otra cosa que la integral sobre la porción 1 de la curva, del campo F diferencial L, por supuesto, más la integración sobre la porción 2 de la curva, del campo F diferencial L, obviamente tratando en forma paramétrica, en forma adecuada cada una de las partes. Y esto se terminó por reescribir como la integral entre 3 y menos 3, ¿de quién? De X más 9 menos X al cuadrado raíz cuadrada, menos X al cuadrado diferencial X, que es la porción de arriba esta que tengo escrita por acá, ¿no es cierto? Que la estoy copiando. Más la integración entre menos 3 y 3 de X menos 9 menos X al cuadrado raíz cuadrada, menos X al cuadrado, diferencial X, vamos a poner un paréntesis por acá, diferencial X, y esto que está acá es igual, y bueno, escribo, copio, qué sé yo, esto es un despelote, no sé qué estoy haciendo algo de un invento que tomé, de la integración entre 3 y menos 3, y acá te queda entonces X más 9 menos X al cuadrado raíz cuadrada menos X al cuadrado, diferencial X, y acá presten atención, yo podría escribir así, menos la integral entre 3 y menos 3, si te gusta. Alteré el orden de los extremos de integración, y le cambié el signo de la integral, propiedad del análisis 1, ¿no es cierto? ¿Sí? X menos, estoy pensando sobre la marcha, yo no estoy haciendo algo debidamente planificado. Escribo así. ¿Dónde cambió los extremos? Y mirá. En C2. Ah, en C2, correcto. Y le puse un signo menos acá, entonces. Para Este. dibujar todo en una misma integral. Ah, bien, pensé que el segundo término era un igual, ok. Sí, yo estoy jugando acá, y mientras estoy jugando estoy pensando. Ese sería mi secreto. No vayan a pensar de que yo este problema lo ensayé media hora antes de dar la clase, no, olvídate, lo agarré ahí sobre el pucho, ¿no? O sea que tengan cuidado porque puedo meter la pata, ¿no? Pero en definitiva, esto que está acá es la integración entre 3 y menos 3 de todo este despelote. Entonces, ¿qué me queda? X más 9 menos X al cuadrado raíz cuadrada menos X al cuadrado
menos x más 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada más x al cuadrado, paréntesis, diferencial de x. ¿Puede ser o no? Ahí va. Perfecto. Y bueno, acá se están dando cuenta de que puedo hacer unas cancelaciones hermosas. Esta letra Sí, X con esta letra X, esta letra X al cuadrado con esta letra X al cuadrado. Parece que no me queda otra cancelación y esto que está acá no es Y otra. cancelemos todo ya. Y se va, y nos vamos toda la casa, ¿viste? Menos 3 y menos 3 de el doble de 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada diferencial x. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? y eso está en la tabla. Y esto está en la tabla, ¿eh? O sea, acá le pido ayuda a Dios. A Dios, Y disléxico a de la mí. Santísima Trinidad de paso por la duda. Efectivamente. Dios O pueda. sea, tabla. Pero bueno, en definitiva, ustedes vieron de que es preferible ordenar la escritura, estructurar todo, mirar, antes de que andar buscando en la tabla las soluciones intermedias a lo loco. ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso, no es cierto? ¿Sí? Simplemente. Pero bueno, en definitiva, esto que está acá, bueno, aplicaré la regla de Barrow, etcétera, etcétera, y esto me dará un número. Ahora, la misma problemática pudo haber sido tratada en términos de una parametrización distinta y haber dicho que x es igual a 3 por el coseno de tita e y es igual a 3 por el seno de tita. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Estaba esperando esa. Perfecto. Yo simplemente te muestro cómo algunos pensamientos te pueden conducir a situaciones problemáticas más simples o menos simples. No sé con qué me voy a encontrar acá, pero la integral sobre la curva cerrada simple C de f diferencial L, acá, se va a escribir como la integración de x más y. X es 3 por el coseno de tita más y, que es 3 por el seno de tita. Que esa era mi cosa, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y acá tenía escrito yo diferencial x. Y diferencial de x va a ser igual simplemente a menos 3 seno de tita, diferencial de tita. ¿Sí? Más x por y, que sería 3 coseno de tita por 3 seno de tita. Ese fue el ejemplo que yo tomé, ¿no es cierto? Por diferencial de y. Y diferencial de y es 3 coseno de tita, diferencial de tita. Y esta integración se desarrolla entre 0 y 2pi. ¿O no? Y este despiole que está acá, vaya a saber cómo concluimos, pero fíjense que esto nos queda la integración entre 0 y 2pi. ¿De quién? Fíjense que 3 coseno de tita por 3 seno de tita negativo, o sea que esto me queda menos 9 coseno de tita por el seno de tita. Vaya a saber qué despelote me queda. Menos 9 seno cuadrado de tita. ¿Está bien? Más 3 por 3, 9 coseno de tita, seno de tita. Por 3, o sea, 27, por la multiplicación me va a quedar acá, 3 por 3, 9, por 3, 27, vamos a escribir acá el 27, y fíjense que coseno, seno, coseno, me queda un coseno cuadrado. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bueno, arreglate con la tabla. Se llama el siguiente paso. Pero este resultado, obviamente tendré que calcular pedazo por pedazo todo este despelote, ¿no? Este resultado va a ser un número. Y este número tiene que ser exactamente igual que este número. No me puede dar un resultado distinto. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Bueno, yo simplemente los invito a que ustedes sigan calculando todo este despelote, ¿no? Eso es obvio. Bien. Voy a abordar otro tema. Yo simplemente hablé de una integral
curvilínea sobre una curva cerrada simple y su posibilidad de calcularla. Ahora, la integral en forma genérica sobre la curva C del campo F diferencial L, a la larga, se termina escribiendo como la integral de P diferencial X más Q diferencial Y. Obviamente entre un extremo inicial, que lo voy a llamar T sub 0, y un extremo final, que lo voy a llamar T sub 1. A la larga pasa eso, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos. Sí, lo que vimos recién. Bien, lo vamos a ver recién. Ahora, noten ustedes esta estructura. Si yo tuviese una función U, que depende de la variable X e Y, la diferencial de U, ¿a qué es igual? La derivada parcial de U respecto de la variable Respecto X. de X. No se apuren por contestar, ¿eh? La derivada parcial de U respecto de Y por el diferencial de Y. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, miren, Sí. ¿no hay una gran similitud de esto con esto? Sí, sí. Ahora bien, la pregunta es, ¿es parecido, pero es igual? Y no sé. Pero si fuese igual, esto sería lo mismo que escribir la integración entre T sub 0 y T sub 1 de esto. ¿O no? Si fuese igual. ¿O no? ¿Suena sensato? Y entonces, ¿le hacemos Y igual esto, o...? y esto sería igual a U en un X de T sub 1 y de T sub 1 menos un U en un X de T sub 0 y en T sub 0, ¿o no? Sí. O sea que si la curva C, que está siendo recorrida en un sentido, empieza en un punto que es el X sub X en T sub 0 y en T sub 0, y termina en un punto X en T sub 1 y en T sub 1, entonces de alguna manera yo digo que si tengo que calcular una integral y esa integral tiene en su integrando algo que es igual a esto que está acá, la integración simplemente sería lo mismo que calcular el valor de esta función U en el punto final menos el valor de la función U en el punto de arranque. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Y cómo se llama la función U? Si es que existe, se va a llamar función potencial del campo F. O, entre amigos, potencial del campo F. ¿Se entiende? Ahora mi pregunta es, ¿cómo yo sé que la estructura P diferencial X más Q diferencial Y es igual a la diferencial de U? ¿Cómo yo sé? ¿Qué pasa esto? Significa que P, que es la primer componente de mi campo, debería ser igual a la derivada parcial de U respecto de la variable X. Y Q debería ser igual a la derivada parcial de U respecto de la variable Y. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora bien, si yo por alguna razón decido calcular la derivada parcial de P respecto de la variable Y, entonces yo estaría calculando la derivada parcial segunda de U respecto de X respecto de Y. Y si por alguna razón yo decido calcular la derivada parcial de Q respecto de X, esto sería lo mismo que calcular la derivada parcial segunda de U respecto de Y respecto de X, en ese orden. Y si la función U es
diferenciable en todo punto de su dominio, se cumple que las derivadas parciales segundas cruzadas son iguales. Lo que nosotros en el criollo básico mencionábamos como U sub xi igual a U sub ix, que es lo que está escrito acá, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, Si se cumple eso, significa que existe U. Entonces, ¿cómo yo sé que esto que está acá se corresponde con la diferencial de una función potencial? ¿Cómo yo sé si la derivada parcial de P respecto de I es igual a la derivada parcial de Q respecto de X? Me vuelvo al ejemplo. Hoy había considerado yo un campo F que era de la forma X más Y, X por Y, que lo tomé de la galera. Entonces yo estoy viendo acá que P es igual a X más Y. Y estoy viendo acá que Q es igual a X por Y. Entonces, a ver, ¿cuánto vale P respecto de la variable I? 1. ¿Cuánto vale Q respecto de la variable X? Y P sub I es igual a Q sub X para todo XY. no. No. Perfecto. Entonces, este campo, como moraleja, ¿admite una función potencial? No. No. Por lo tanto, si no admite una función potencial, no puedo, No es un campo. en otras palabras, digo, no es un campo conservativo. ¿Se entiende o no se entiende? Gradiente tampoco, ¿no es cierto? Y bueno, es lo mismo, porque si nosotros lo miramos bien, si fuese un campo conservativo, mi campo F, que tiene una componente P y una componente Q, hace que si Q y P cumplen los requisitos que habíamos mencionado recién acá, entonces P será la derivada parcial de U respecto de la variable X, y Q será la derivada parcial de U respecto de la variable Y. ¿Y esto a qué es igual? Esto no es otra cosa que el gradiente del campo U, del campo escalar U. ¿Se entiende? Entonces, un campo vectorial F será conservativo si es un gradiente de un campo escalar. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Perfecto, ahí Bien. está. Vamos a tomar un campo escalar de los hermosos que funcionan para toda la vida, a modo de ejemplo. Un U de xy igual, qué sé yo, a 3 por x por y al cuadrado. Ponele así. ¿Está bien? Ese es un campo que está continuo, definido, tiene derivadas parciales en todo R a la 2. El dominio de ese campo es la inmensidad de R a la 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y voy a considerar ahora un campo F cuya primer componente, un campo vectorial cuya primer componente es igual a 3 por i al cuadrado y su segunda componente es igual a 6x por i. Como se habrán dado cuenta, acabo de calcular las derivadas parciales respecto de x y respecto de y del campo escalar anterior, ¿no es cierto? Si yo calculo la Sí, derivada profe. parcial respecto de la variable x, me queda 3i cuadrado, y si calculo la derivada parcial respecto de y, me queda 6x por y, ¿no es cierto? Astutamente y ocultamente y sin decirles nada a ustedes hice eso, pero ya se dieron cuenta. Entonces fíjense que yo tengo un campo escalar acá.
Entonces, un campo vectorial, perdón. Si yo tengo este campo vectorial y tengo que calcular la integral sobre una curva C de este campo vectorial, sobre una curva C cualquiera, en una determinada orientación, que empieza y termina en algún lugar. ¿Está bien? Esta integral, obviamente, la curva C está debidamente parametrizada, etcétera, etcétera. Vamos a tomar una curva de en serio, vamos a decirlo así. ¿Sí? Vamos a tomar una curva de en serio, o bien definida, para que no hinchemos. Vamos a tomar la curva en el plano XY. A ver, ¿qué curva les gusta? Algo simple, no me vengan con nada raro. ¿La curva de identidad? La curva de identidad. ¿Empezamos en qué lugar? ¿Dónde empieza tu curva? De 1 a 3. Si la curva está definida por los pares ordenados X, Y, me tenés que decir a mí qué par ordenado es el arranque y qué par ordenado es el final. De 1, 1 a 3, 3. Listo, ahora me gustó. Entonces mi curva empieza en el par ordenado 1, 1 y termina en el par ordenado 3, 3. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Te gusta así? ¿Te gusta así? Porque a ustedes les encanta poner los numeritos al costado. ¿Estamos de acuerdo? O sea que nuestra curva, formalmente, yo voy a borrar la parte que no me sirve para nada. Mi curva, formalmente, es la que acabo de... ¿Y qué sentido de circulación le querés dar? Elijan uno. Tenés dos sentidos posibles. ¿Del 1-1 al 3-3 o del 3-3 al 1-1? 1-3-3. Yo quiero al revés. Bueno. Se hace lo que dice el jefe. Así. Yo quiero así. ¿Te gusta? ¿Estamos de acuerdo? Si yo tuviese que calcular la integral, tendría que parametrizar a la curva C. Y parametrizar a la curva C, diría así yo, que mi x de t sería simplemente x, ¿no es cierto? Igual a t. Vuelvo nuevamente a escribir la misma porquería, porque ustedes se están dando cuenta que lo más fácil acá es parametrizarlo y tomar a x como la variable que describe mi problema, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el primer valor que toma x? 3. ¿Y cuál es el último valor que toma x o t? 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y de t, ¿a qué es igual? A x, ¿no es cierto? Igual a t. ¿Se entiende o no se entiende? Porque mi curva, me dijeron, era la identidad, y igual a x. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Bueno, fíjense que si yo tuviese que calcular acá, voy a necesitar dx, ¿cuánto vale? 1. Dy, ¿cuánto vale? ¿O no? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, mi cálculo acá va a ser la integración. Obviamente, como mi variable es x entre 3 y 1, debe quedar claro esto. ¿De quién? De p. P es 3i cuadrado. O sea, es 3 por x al cuadrado. Diferencial x. Más 6x por y. Y es x, o sea, me queda 6x al cuadrado. ¿Por quién? Por diferencial x, porque vale, diferencial y vale 1 diferencial x. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Y esto que está acá es igual a la integración entre el primer valor que es 3 y el último valor que es 1, porque el sentido de circulación que le exijo es este, y esto es 9 veces x al cuadrado diferencial de x, y esto que está acá será simplemente 9 por x al cubo sobre 3 entre 3 y 1, y esto que está acá, bueno, se cancela esto que está acá, esto va a ser igual a 3, que multiplica a 1 menos 27. ¿Está bien? Y esto va a ser igual a simplemente 3 por 26. Negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, ahora bien, fíjense que yo esto que hice lo hice al pedo porque como yo sé que acá la integral sobre c de f diferencial L
es igual a la integración sobre C de P diferencial X más Q diferencial Y, y acabo de reconocer, porque así nació mi problema, de que P es la derivada parcial de la función potencial U, y Q es la derivada parcial de la función potencial. Esto va a ser igual a la función potencial U, ¿en qué lugar? En el punto de finalización, ¿sí? O sea, en el par ordenado 1, 1, menos U en el punto de arranque, que es el par ordenado 3, 3. ¿Sí o no? ¿Y esto a qué es igual? A 3 por 1 al cuadrado menos 3 por 3 al cuadrado, ¿o no? Sustituyendo U en el punto de fin, que es el par 1, 1, y sustituyendo U en el punto de arranque, que es el par ordenado 3, 3. ¿Está bien? Y esto que está acá no es otra cosa que 3 que multiplica a 1 menos 27. Y esto que está acá no es otra cosa que menos 3 por 26. ¿Te gustó o no te gustó? Está bueno. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si nosotros este mismo campo lo calculábamos sobre una integral cerrada simple, que empieza y termina en algún lugar? C. La integral de este mismo campo F, diferencial L, sobre la curva C, hubiese sido igual al potencial en el punto de finalización menos el potencial en el punto de arranque. Pero como el punto de finalización coincide con el punto de arranque, ¿cuánto hubiese sido esto? 0. ¿Está bien? Ahora, yo hago una pregunta. En el caso anterior, si en vez de haber sido considerada esta curva, yo hubiese considerado otra curva, de una naturaleza distinta, ¿la integral curvilínea no hubiese seguido siendo esto? Porque la curva pasa por los mismos puntos. Sí. Entonces, moraleja de todo esto. Si F es un gradiente de U, entonces la integral sobre una curva cerrada abierta de F diferencial L es independiente del camino. ¿Y de qué depende? Del arranque y del fin. ¿No es cierto? No me importa qué camino tome para empalmar los puntos de arranque y de fin. La integral siempre es independiente del camino. Siempre va a ser igual al potencial en el arranque menos el potencial en el final. ¿Se entiende? Y otra cosa, si la integral fuese sobre un contorno cerrado simple de f diferencial L, si es un gradiente, esto siempre vale 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto, 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 perfecto. Bueno, ahora, es obvio de que no siempre tengo funciones vectoriales que son un gradiente. Acá tenés el ejemplo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Vamos a suponer de que yo no sabía que mi campo F, que es igual a... ¿Cuánto diablos dije? Lo acabo de mirar para copiar y ya me olvidé. 3i².
3x por y cuadrado. 3x por y cuadrado. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Vamos a suponer que yo no sabía que mi campo era un gradiente de un campo escalar. ¿Sí? Vamos a suponer que yo no sabía. Pero yo me doy cuenta que la derivada Perdón, profe. parcial... ¿Cómo? Me equivoqué ahí. Pensé que pedía 6xy es la 6x, segunda listo, sí, componente del campo. totalmente de acuerdo. Ya iba a saltar el error, no te hagas problema. 6x, sí. Yo me doy cuenta que la derivada de 3y al cuadrado respecto de la variable y, o sea, de lo que yo llamo p, acá, p, q, la derivada parcial de p respecto de y es igual a 6y. Y la derivada parcial de 6xy respecto de x, lo que yo llamo q, es igual a 6y. Y estos son iguales para todo xy, dentro del dominio de este campo de vectores. Por lo tanto, por esta razón, yo sé que f es el gradiente de un campo, de una función escalar, de un campo escalar que le llamo función potencial. ¿Se entiende o no? Ahora bien, yo hoy partí al revés, pero ahora estoy haciendo la gran engañifa. Y estoy diciendo, bueno, yo sé que la derivada parcial de u respecto de la variable x es igual a 6y cuadrado. ¿Se entiende o no se entiende esto? Entonces, si yo sé que la derivada parcial de u respecto de x es igual a 6y cuadrado, entonces yo sé que u de xy va a ser igual a la primitiva de esto integrado respecto de x. O sea que esto va a ser igual a 6 por x por y cuadrado. ¿Se entiende o no se entiende? Porque la primitiva de esto respecto de x es 6xy cuadrado. Obviamente esto involucra la existencia de una relación funcional h de y, de modo tal de que cuando yo derive esto respecto de x me encuentro con esto que está acá. Porque la derivada de esto respecto de la variable y es nula, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Sí, respecto a la variable derivada parcial X. Claro, exactamente. Yo lo que hice acá es integrar 6y cuadrado respecto de x. ¿Sí? Bien, Ahora sí. bien, si yo considero la derivada parcial de u respecto de la variable y, me encuentro con que esto es igual a 12. Disculpe, profe, ahí ¿Sí? cambió la función un poquito o cambió el ¿Cómo campo, porque es 3y cuadrado. Es un número nomás lo que cambia, pero es la derivada de u respecto de x es p de x y es tenés 3y. razón, yo le escribí mal acá, tenés razón, yo escribí la letra 6, el número 6 acá y es 3y cuadrado, ¿sí? Por lo tanto acá me queda 3. Totalmente Perfecto. de acuerdo. ¿Sí? Bien, 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 bien. Correcta la visión. Entonces, si yo considero la derivada parcial de u respecto de la variable y, fíjense que me voy a encontrar acá con que la derivada parcial de u respecto de y va a ser igual a 6 por x por y. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Y esto es igual a q. Porque fíjense que hoy yo dije que la derivada parcial de u respecto de x era igual a p de xy. Y descubrí esto. Y ahora descubro que esto es igual a q de xy. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro o no queda claro esto? Sí, profe. Bien, entonces, si yo hago la misma maniobra, u de xy va a ser igual a la integración respecto de la variable y de 6 por x por y. Y esto que está acá, simplemente va a ser igual a 6 por x por y al cuadrado sobre 2. O sea que esto que está acá es igual, cancelo, pero acá yo voy a tener una constante que depende de la variable x. ¿Qué sé yo? L de x. ¿Se entiende? Puedo tener todas esas posibilidades.
¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. ¿No? A ver, Sí, reitero. Sí, Voy a borro momentáneamente. Reitero. Yo hoy descubrí que la derivada, que u de xy vale esto que está acá. Si yo calculo la derivada de u respecto de y, acá hay un detalle que yo acabo de darme cuenta que cometí un pequeño error, ya se van a dar cuenta. Si yo calculo la derivada de u respecto de y, fíjense que me voy a encontrar con 6 por x por y, más h' de y. ¿No es cierto? sí, sí. correcto. Y esto es lo que yo dije q de xy. Igual a 6 por x por y. Entonces concluyo que h' de y, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, si la derivada de una función es nula, la función es una constante. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que está acá acabo de descubrir que es una constante. Por lo tanto, acabo de descubrir que u de xy es igual a 3 por x por y al cuadrado más una constante k. ¿Estamos de acuerdo o no? Mi función potencial es esta. Si yo calculo el gradiente de esta función potencial, me voy a encontrar con una primer componente que va a ser su derivada respecto de x, que es 3y cuadrado, más 0. Y su segunda componente, su derivada respecto de y, que sería 6 por x por y, más 0. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Y si yo calculo la integral sobre una curva C del campo F diferencial L, lo que en realidad estoy haciendo es calcular la integral del gradiente de U diferencial L sobre C, y esto que está acá no es otra cosa que la integral entre un cierto t sub 0 y un cierto t sub 1 de la diferencial de U. Y esto que está acá no es otra cosa que U en el punto de arranque, en el punto de fin, menos U en el punto de arranque. ¿Estamos de acuerdo? U en el punto de finalización, para mi problema en particular, era igual a 3 por 1 al cuadrado más K, menos, en el punto de arranque, que era 3 por 3, perdón, por 3 al cuadrado más K. ¿Qué le pasa a la constante K? Se cancela. Y esto es igual a menos 3 por 26. ¿No es cierto? Por lo tanto, mi función potencial es esto. Mi función potencial depende de una constante K. El potencial básico involucra a K igual a 0. ¿Está bien? Pero cualquiera puede ser mi función potencial. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Y esto qué correlación con física tenemos, por ejemplo? Y que la circulación de un campo, si el campo es conservativo, la circulación es independiente del camino que describe el campo, y depende únicamente del punto de arranque y del punto de finalización, y si el campo no es conservativo, no depende del punto de finalización y de arranque, y si depende de la curva. ¿Se entiende? Y si la circulación es sobre un camino cerrado, la integral de la circulación es nula. Cosa que ustedes lo veían en el campo eléctrico. En el campo eléctrico E, ustedes decían de que cuando la circulación se hacía entre una curva cerrada simple, la integral del campo eléctrico E diferencial L sobre una curva cerrada simple era nulo. Y la circulación del campo eléctrico E diferencial L sobre una curva abierta era igual al potencial B en el punto de fin menos el potencial B en el punto de inicio. ¿O no? ¿Se acuerdan de eso o no? Ustedes hablaban de que el potencial del campo, que
que ustedes hablaban de que el campo era igual al gradiente del potencial. En realidad, más concretamente en física, por una convención de signos, E es igual a menos el gradiente del campo B, del potencial B. Pero esto es un problema de una convención de signos nada más establecida en física. ¿Se acuerdan de eso o no? Quedaron mudos. ¿Preguntas? No, profe, por mi parte no. Cierro con un tema. Lo enuncio por lo menos. Teorema de Green en el plano. La integral sobre una curva cerrada simple C de un campo F diferencial L, que es igual a todo el despelote que ya sabemos, es igual a la integral doble sobre la zona R envuelta por la curva C de la derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y. Y fíjense que lo que estoy diciendo yo acá es que la circulación del campo, que no es otra cosa que el cálculo formal punto a punto, la suma formal punto a punto del campo multiplicado por el vector tangente unitario a lo largo de toda la curva, se refleja como lo que le pasa a las derivadas parciales de P y Q respecto de X y respecto de Y acá adentro, de la zona encerrada por la curva C. Fíjense esta maravilla matemática. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Hoy teníamos como ejemplo que F era igual, ¿se acuerdan? A X más Y, X por Y, que habíamos visto que no era un campo conservativo. Si hubiese sido un campo conservativo, esta integral sobre la curva cerrada siempre sería nula, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la derivada parcial de Q respecto de X es igual a la derivada parcial de P respecto de Y, y la integral es nula, ¿no es cierto? Eso es obvio. Pero como hoy teníamos un campo que no era conservativo, fíjense que hoy habíamos calculado la integración de este campo sobre un contorno cerrado simple de esta naturaleza. ¿Se acuerdan? Sí. Donde esto que estaba acá era en su forma canónica cartesiana, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Pero que nosotros habíamos visto de que tal vez la cosa era más simple cuando considerábamos una parametrización de la forma x igual a 3 por el coseno de tita y a 3 por el seno de tita, pero en realidad no es que descubrimos gran cosa, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero en definitiva, lo que dice el teorema de Green acá es de que ese cálculo difícil que vimos arriba, la integral sobre el contorno cerrado simple C de este campo F, diferencial L, que era difícil, allá arriba, ¿no es cierto?, se puede calcular como la integral doble sobre la zona R, que es el redondito interior, ¿no es cierto? ¿De quién? De la derivada parcial de Q. Fíjense que esto que está acá es P, y esto que está acá es Q. Entonces, Q sub X, ¿cuánto vale Q sub X? Y ¿cuánto vale P sub I? Le atiendo a la profe Viviana. Hola, profe Viviana, la llamo en unos minutos que estoy en clase. Chao.
¿Se acuerdan de que este cálculo era un cálculo despelotado? Sí, profe. ¿Estaba más arriba? Bueno, ahora yo lo resumo a este cálculo haciendo lo que le pasan a las derivadas parciales de P y Q. Y fíjense que la derivada parcial de Q respecto de X es I. La derivada parcial de P respecto de X es 1, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no es cierto? Dije bien, de P respecto de I, dije, no, está bien, 1, está bien. ¿Sí? Y esto que está acá, se puede calcular muy fácilmente, de varias maneras, porque esto será igual a la integral sobre R de I menos 1, diferencial A. Entonces acá yo puedo plantear mi forma paramétrica polar, y digo que X es igual a ρ por el coseno de θ, y digo que I es igual a ρ por el seno de θ, para describir la zona R, esta que está acá. ¿Sí? Y obviamente 0 es menor valor que toma ρ, y mayor valor que toma ρ es 3. Y obviamente 0 es el menor valor que toma θ, y menor 2pi el mayor valor, ¿no es cierto? Entonces, esta integración, cuando se desarrolla en términos de ρ y de θ, se describe entonces como la integración sobre una nueva zona que es esta, Q. No la voy a utilizar a la letra Q porque estoy para hacer macana. Una nueva zona S. Y esta zona S, ¿de qué será? I es igual a ρ por el seno de θ. Obviamente le escribo un menos 1 por acá, y escribo ρ de θ. ¿Se acuerdan de esa transformación? Y esto será igual a la integración entre, voy a escribir acá, 0 y 3 de la integral entre 0 y 2pi de ρ cuadrado seno de θ menos ρ, y vamos a escribir así, de θ de ρ para indicar el orden en que estoy planteando, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a la integración entre 0 y 3. Fíjense que acá me va a quedar ρ cuadrado, y la integral del seno, ¿qué es? Coseno, ¿no es cierto? ¿Sí? La derivada del coseno es menos el seno, por lo tanto es menos coseno. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Hasta ahí está? Fíjense que resolví la integración respecto de θ. Entonces me quedó ρ cuadrado por la integral del seno de θ, que es menos coseno de θ. Menos ρ, que es una constante, por θ. Entre 0 y 2pi. Controlen porque yo estoy así haciendo las disparadas. Sí, está bien, profe, está bien. Y esto que está acá lo voy a volver a escribir como la integral entre 0 y 3, y acá me va a quedar ρ cuadrado por menos el coseno de 2pi. Menos más el coseno de 0. Menos ρ por 2pi menos 0. Cierro mi llave y escribo diferencial ρ. ¿Hice bien, no es cierto? ¿Sí? Y esto que está acá, sustituye en profe. pi. ¿Sí? Escucho. Al menos que Diga. sustituyó 2pi y 0 en los cosenos juntos, digamos. Claro, 2pi y 0, la regla de Barrow a la primera parte y la regla de Barrow a la segunda parte. Bien, está, ok, sí. ¿Se entiende? Bueno, el coseno de 2pi vale 1, ¿no es cierto? El coseno de 0 vale 1. Coseno de 2pi negativo es menos 1. Coseno de 0 vale 1. Acá se fue a la mierda esto. Y esto que está acá es 2pi. Negativo. O sea que esto que está acá no es otra cosa que la integral entre 0 y 3 de menos ρ 2pi de ρ. Y esto que está acá es simplemente menos 2pi por ρ cuadrado sobre 2 entre 0 y 3
Y este despelote que está acá, bueno, se cancela el 2, esto que está acá es menos pi por 3 por 3, 9, menos 0. Menos 9 pi. O sea que la integral de f diferencial L de lo que habíamos intentado calcular hoy nosotros al principio sobre la curva C es igual a menos 9 veces pi. Allá en el problema anterior. Extraordinaria forma de salirnos por la tangente, ¿eh? Acá, ¿se acuerdan de este despelote que estaba escrito acá? La suma de todo esto. O sea que este número que está acá es igual a menos 9 veces pi, si mi cuenta está bien hecha. Y por la otra manera, también es menos 9 veces pi. ¿Está bien? Por la aplicación del teorema de Green, acabo de descubrir eso. ¿Se entendió? Sí, pero me es difícil que el primero llegue a menos 9 pi, ¿o no? Ah, no, más vale que sí que va a llegar. Porque si no llega, es porque yo metí la pata en alguna escritura. Es más, me doy vuelta y busco mi Dios, que lo tengo presente acá, mi tabla. Ah, bien, sí, sí, sí. Y mi Vi tabla, otra cosa. Puede ser. sí, y mi tabla dice, a ver qué carajo dice mi tabla. Teorema que en el integrador se enuncia, pero no se demuestra también, profe. A mí me gustaría que lo estudien. Yo por razones de tiempo nomás les estoy enunciando. No, a mí me No gustaría un Ferrari, pero tampoco no puedo. se hagan los onzas, no se hagan los otas acá, che, no, vayan, estudien, carajo. Estoy buscando la primitiva de esa maldita raíz cuadrada, que no sé dónde carajo está, por acá tiene que estar, porque es la primitiva que yo estoy buscando es esto, 9 menos x al cuadrado. Por acá lo tengo que tener, acá está, a ver. Sí, acá la tengo. Fíjate que la primitiva de este lío que está acá, la voy a escribir acá con un color a otro color. Acá es la integral entre, ¿cuánto y cuánto era? Que ya no me acuerdo más. 9 menos x cuadrado. Ajá, voy a escribir acá 2 entonces, por 9 menos x. 2 por 3 menos 3, 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada diferencial de x. Es más, fíjate que yo acá puedo hacer algo más práctico. Saco esto, escribo menos 3 acá y 3 acá, y le pongo un signo negativo acá adelante, ¿sí? Sí. Porque me resulta más cómodo para mi forma de ver las cosas, nada más, ¿eh? Eso no vayan a pensar. Y esto que está acá, según mi manual, Acá encontré una, pero es bastante complicada. Larga. sí, es larga, pará, Sí, ya se me perdió dónde diablo la tengo acá. es de la forma a cuadrado menos x cuadrado. Sí, es de la forma, o sea que yo lo que tengo acá es, claro, no, yo descubrí acá la forma x al cuadrado menos a al cuadrado. Sí, ahora sí, acá la tengo. Un segundo. Acá está. Es a cuadrado menos x cuadrado, ¿no es cierto? Entonces esto que está acá se describiría como menos 2, y escribo un corchete, y acá tengo, sería x por 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada, dividido 2, más a al cuadrado, que sería 9 para mi caso particular, dividido 2, por el arco cuyo seno vale x sobre a, o sea, 3. Entre menos 3 y 3. ¿Hasta ahí está o no? Sí, 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 eso es. Bueno, todo este despelote, fíjate que tiene un 2 que es cancelable. Acá, con este 2 y este 2 ya se canceló. Entonces esto que está acá va a ser igual a un menos, y pongo un corchete, y esto que está acá va a ser 3. Fíjate que cuando yo ponga el 3 acá adentro, esto se hace mierda. ¿Sí? Porque me queda 3 menos 3, perdón, 9 menos 9. Exacto, ahí ya podemos poner 0. Y cuando coloque el menos 3, por el ser el término cuadrático, también me queda 0. Por lo tanto, se fue. ¿Y qué me va a quedar acá? 9 por el arco cuyo seno vale 3 sobre 3 menos 9
por el arco cuyo seno vale menos 3 sobre 3. ¿Sí? Y el arco cuyo seno vale 1, ¿cuánto es? Vamos, muchachos. ¿Cuál es el arco cuyo seno vale 1? Miro Sí. mi círculo trigonométrico mentalmente. Marco Sí. mi ángulo. ¿Pi sobre 2? Sobre 2, ¿O no? Y el arco cuyo seno vale menos 1 es este. Por lo tanto, esto que está acá es menos pi sobre 2. ¿Y esto cuánto te da? 9 pi sobre 2 más 9 pi sobre 2. O sea que me queda 9 menos 9 pi. Pi. ¿Coincide o no? Sí. Chupate esa mandarina. Me salió redondo el ejemplo. Sin querer. Yo estaba sospechando que me iba a salir cualquier cosa. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí, está bueno. Yo me río nomás porque por ahí me meto en cada ejemplo, hago cada pelote. Pero bueno, muchachos, acá hay que elaborar con paciencia, tranquilidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, la demostración del teorema de Green es una demostración muy simple. Y antes de que los eche, voy a hacer un cierre geométrico. ¿Les gustó el título? El teorema de Green dice que la integral sobre la curva cerrada simple de f diferencial L es igual a lo que le pasa a la zona R encerrada por C de Q sub X menos P sub Y, elemento de área. Voy a elegir, porque se me canta, voy a elegir que Q sub X sea igual a 1. Y voy a elegir, porque se me canta, que P sub Y valga menos 1. Te hago una pregunta. Si Q sub X vale 1, ¿no es posible pensar que Q sea igual a X? Totalmente. Una posibilidad, ¿no es cierto? Hay infinitas posibilidades, pero una posibilidad es esta. Y te hago una pregunta. ¿P no sería igual a menos I? Sí. Bueno, entonces yo te invito a que tomes ahora que tu campo F sea igual a X, perdón, a menos I, X. ¿Está bien? ¿Se entiende o no se entiende? Si tu campo es S, entonces la integral de F de L sobre la curva C, cerrada, se va a describir formalmente como la integral entre la parametrización correcta, que es T sub 0 a T sub 1, ¿de quién? De P diferencial X más Q diferencial Y, como lo habíamos enunciado en un principio de todas estas integraciones, o sea, entre un cierto T sub 0 y un T sub 1, de P, que es menos I diferencial X más X diferencial Y, por lo que acabo de hacer. Y esto es igual a la integral doble sobre la zona encerrada por la curva C, ¿de quién? De esto que vale 1 y menos 1, y por lo tanto esto vale 2. ¿Se entiende? Por lo tanto, acabo de descubrir una variante geométrica que dice que la integral doble sobre R del elemento de área, que es igual al área de R, es igual a un medio de la integral sobre la curva cerrada simple de menos I diferencial X más X diferencial Y. En otras palabras, el área de R es igual a un medio de la integral sobre la curva cerrada simple C, que rodea a R, de menos I diferencial X más X diferencial Y. Una nueva manera de calcular algo por un mecanismo
que parecería ser que es hiperbólico, se aleja del mundo en donde estábamos viviendo, pero en realidad es elíptico, está cerrado. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Listo, no dije más nada. Practiquen con Luciano. Densa la clase, ¿eh? Hoy fuimos a los sopapos. Pero estuvo linda. Bien. Bueno, gente, No, profe. nos vemos. Vamos, profe. ¿Quedó todo grabado, don Néstor? Sí, profe. ¿Listo? Nos estamos viendo. Está grabado que no entra el teorema ese. El pez por la boca muere, dice. Bueno, profe. Nos vemos. Estamos viendo. Chaucito, hasta luego, muchachos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao.